En las páginas del Antiguo Testamento se encuentra una figura enigmática cuya historia encierra secretos y enseñanzas profundas. Esdras, un erudito y sacerdote judío, desempeñó un papel clave en la restauración de Israel después del exilio babilónico. Pero, ¿cómo logró liderar esta monumental tarea? ¿Qué desafíos enfrentó en el proceso? En este intrigante video, desvelaremos los misterios de Esdras. Cómo su pasión por las Escrituras lo llevó a reconstruir no solo una ciudad, sino también la fe de una nación. ¿Qué lecciones intemporales podemos aprender de su valentía y determinación? Prepárate para un viaje fascinante a través de la historia mientras descubrimos las respuestas a estas preguntas. ¿Estás listo para desentrañar los enigmas de Esdras y explorar el poder de la fe en medio de la adversidad? Acompáñanos y sumérgete en esta historia cautivadora. En el año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahvé que había sido dicha por medio de Jeremías, Yahvé despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que hiciese pregonar y hiciese exhibió públicamente en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me ha mandado que le construya un templo en Jerusalén, en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea su Dios con él. Que suba a Jerusalén de Judá para edificar el templo de Yahvé, el Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y cada uno de los que sobrevivan, donde quiera que viva, sea asistido por la gente de ese lugar con plata y oro, con bienes y ganado, así como con ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces los jefes de las familias de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu había sido despertado por Dios, se prepararon para ir a edificar el templo de Yahvé en Jerusalén, y todos sus vecinos les dieron toda ayuda con plata, oro, bienes, ganado, cantidades de regalos costosos y con ofrendas voluntarias de toda clase. El rey Ciro tomó los utensilios del templo de Yahvé que Nabucodonosor había llevado de Jerusalén y los había dedicado al templo de su Dios. Ciro, rey de Persia, los entregó a Mitrídates, tesorero, quien los contó a Sesbazar, príncipe de Judá. El inventario era como sigue: 30 tazones de oro para las ofrendas, 1029 tazones de plata para ofrendas, 30 tazones de oro, 410 tazones de plata, otros 1000 barcos. En total, 5400 vasijas de oro y de plata. Sesbazar se llevó todo esto consigo cuando los exiliados regresaron de Babilonia a Jerusalén. Estos son los de la provincia que volvieron del cautiverio y del destierro. Después de ser deportados a Babilonia por Nabucodonosor, rey de Babilonia, volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Llegaron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reún y Baana. La lista de los hombres del pueblo de Israel, hijos de Paros: 2172, hijos de Cefatías: 372, hijos de Ara: 775, hijos de Pahat Moab, es decir, los hijos de Jesúa y Joab: 2812, hijos de Elam: 1254, hijos de Zattu: 945, hijos de Sakai: 760, hijos de Baní: 642, hijos de Bebai: 623, hijos de Asgad: 1222, hijos de Adonicam: 666, hijos de Bigvai: 2056, hijos de Adín: 454, hijos de Ater, es decir, de Ezequías: 98, hijos de Besai:
323. Los hijos de Jora, 112. Hijos de Asum, 223. Hijos de Gibar, 95. Hombres de Belén, 123. Hombres de Netofa, 56. Hombres de Anatot, 128. Hombres de Betasmavet, 42. Hombres de Kiriat Jearim, Cafira y Birot, 743. Hombres de Ramá y de Jeba, 621. Hombres de Micmas, 122. Hombres de Betel y de Ai, 223. Los hijos de Nebo, 52. Hijos de Macbis, 156. Hijos de Otra Elam, 1254. Hijos de Arim, 320. Hombres de Lod, Hadid y Ono, 725. Hombres de Jericó, 345. Hijos de Senaa, 3630. Los sacerdotes, hijos de Jedaías, es decir, la casa de Jesúa, 973. Hijos de Ahime, 1052. Hijos de Pasur, 1247. Hijos de Arim, 1017. Los levitas, hijos de Jesúa, es decir, Cadmiel, Binui, Odavías, 74. Los cantores, hijos de Asaf, 128. Los porteros, hijos de Salum, hijos de Ater, hijos de Talmón, hijos de Acub, hijos de Atita, hijos de Sobai, en total, 139. Los oblatos, hijos de Sia, hijos de Jasufa, hijos de Tabaot, hijos de Queros, hijos de Sia, hijos de Padón, hijos de Lebaná, hijos de Agaba, hijos de Acub, hijos de Agab, hijos de Chamlai, hijos de Anan, hijos de Gidel, hijos de Gaar, hijos de Reaía, hijos de Resín, hijos de Necoda, hijos de Gazam, hijos de Usa, hijos de Pasea, hijos de Besai, hijos de Asná, hijos de los Meunitas, hijos de los Nefisitas, hijos de Bakbuk, hijos de Acupa, hijos de Harur, hijos de Basiut, hijos de Meida, hijos de Arsa, hijos de Barcos, hijos de Císara, hijos de Tema, hijos de Nesías, hijos de Atifa. Los hijos de los siervos de Salomón, hijos de Sotal, hijos de Jasoperet, hijos de Peruda, hijos de Jaala, hijos de Darcón, hijos de Gidel, hijos de Cefatías, hijos de Atil, hijos de Pocheretá-Sebaim, hijos de Ami. El total de los oblatos y los hijos de los siervos de Salomón, 392. Los siguientes, que vinieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Atán e Imer, no pudieron probar que sus familias y ascendencia eran de origen israelita, hijos de Delaía, hijos de Tobías, hijos de Necoda, 652. Y entre los sacerdotes, hijos de Abaías, hijos de Cos, hijos de Barzilai, el cual se había casado con una de las hijas de Barzilai, la Galaadita, cuyo nombre adoptó. Estas personas buscaron en sus registros ancestrales, pero no pudieron ser localizados en ellos, por lo que fueron excluidos del sacerdocio como inmundos. Y su excelencia les prohibió comer los alimentos sagrados hasta que se encontrara un sacerdote para el Urim y Tumim. Toda la congregación era 42.360 personas, sin contar sus siervos y siervas en número de 7.337. También tenían 200 cantores masculinos y femeninos. Sus caballos eran 736, sus mulos 245, sus camellos 435 y sus asnos 6.720. Cuando llegaron al templo de Yahvé en Jerusalén, cierto número de cabezas de familias hicieron ofrendas voluntarias para el templo de Dios, para que se reedificara en su lugar. De acuerdo con sus posibilidades dieron 61.000 dracmas de oro, 5.000 minas de plata y 100 túnicas sacerdotales para los fondos sagrados. Los sacerdotes,
los levitas y parte del pueblo se asentaron en Jerusalén, los porteros, cantores, oblatos y todos los demás israelitas en sus propias cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel en sus ciudades, se juntaron todos como un solo hombre en Jerusalén. Jesúa hijo de Josadac, con sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel hijo de Salatiel, con sus hermanos, comenzaron a reedificar el altar del Dios de Israel, para ofrecer allí holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés el hombre de Dios. El altar fue levantado en su antiguo lugar, a pesar del temor de los pueblos de alrededor, y sobre él ofrecieron holocaustos a Yahvé, holocaustos mañana y tarde. Celebraron la fiesta de los tabernáculos, conforme a la ley escrita, con tantos holocaustos diarios como están ordenados para cada día. Entonces, además del holocausto perpetuo, ofrecían las prescritas para los sábados, las fiestas de luna nueva y todas las solemnidades consagradas a Yahvé, así como las ofrendas voluntarias hechas por particulares a Yahvé. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Yahvé, aunque aún no se habían echado los cimientos del santuario de Yahvé. Entonces dieron dinero a los albañiles y carpinteros, a los sidonios y tirios les dieron comida, bebida y aceite, para que trajeran madera de cedro del Líbano por mar a Jaffa, para lo cual Ciro rey de Persia había dado permiso. En el segundo mes del segundo año después de su llegada al templo de Dios en Jerusalén, Zorobabel hijo de Salatiel y Jesúa hijo de Josadac, con el resto de sus hermanos, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo que había vuelto a Jerusalén del cautiverio, comenzó la obra, y designaron a los levitas de 20 años o más para que supervisaran la obra del templo de Yahvé. Entonces Jesúa, sus hijos y sus hermanos, con Cadmiel, Binu y Odavías, acordaron supervisar a los obreros en el templo de Dios. Cuando los albañiles hubieron echado los cimientos del santuario de Yahvé, vinieron los sacerdotes con trompetas vestidos de lino fino, y los levitas hijos de Asaf con címbalos, para alabar a Yahvé conforme a las ordenanzas de David rey de Israel. Cantaban alabanzas y acciones de gracias a Yahvé, porque Él es bueno, porque es eterno su amor por Israel. Y todo el pueblo gritó en voz alta las alabanzas de Yahvé, ya que los cimientos del templo de Yahvé ya estaban echados. Es cierto que muchos sacerdotes y levitas, muchos cabezas de familias, que ya eran ancianos y habían visto con sus propios ojos el templo anterior sobre sus cimientos, lloraron en voz alta, pero muchos otros alzaron la voz con gritos de alegría. Y nadie podía distinguir los gritos de alegría del sonido del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba tan fuerte que el ruido se oía a lo lejos. Pero cuando oyeron los enemigos de Judá y de Benjamín que los desterrados edificaban un santuario a Yahvé Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, a Jesúa y a los jefes de familias, y dijeron: quisiéramos edificar con vosotros, porque buscamos a vuestro Dios como vosotros, y le hemos ofrecido sacrificios desde los días de Esar-Adón rey de Asiria, que nos trajo aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las familias de Israel respondieron: no es justo que ustedes se unan a nosotros en la construcción de un templo para nuestro Dios, nosotros solos podemos edificar para Yahvé, el Dios de Israel, como nos lo ordenó Ciro rey de Persia. Entonces el pueblo del país se dispuso a desanimar y atemorizar a la gente de Judá para que no siguiera construyendo. Engañaron a los consejeros contra ellos, para frustrar su propósito. Esto duró todo el reinado de Ciro rey de Persia y hasta el reinado de Darío rey de Persia. Al principio del reinado de Jerjes presentaron queja contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. En tiempo de Artajerjes, Mitrídates, Tabeel y el resto de sus compañeros denunciaron a Jerusalén por escrito a Artajerjes rey de Persia.
El texto del documento estaba en escritura aramea y en lengua aramea. Entonces Rehum el gobernador y Simsai el secretario escribieron la siguiente carta denunciando a Jerusalén al rey Artajerjes. Rehum el gobernador y Simsai el secretario y el resto de sus colegas, los jueces y legados, los oficiales persas, la gente de Uruk, Babilonia y Susa, es decir, los elamitas, y los demás pueblos que Asurbanipal el Grande deportó y los asentó en las ciudades de Samaria y en el resto de Transeufrates. Esta es una copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes de parte de tus siervos, la gente de Transeufrates. Considerando el rey debe ser informado de que los judíos que han subido de tu país a Jerusalén ahora están reedificando esa ciudad rebelde e inicua, están trabajando para restaurar las paredes, y los cimientos ya están puestos, y considerando que se debe informar al rey que, si esta ciudad se reconstruye y se restauran los muros, se negarán a pagar tributos, derechos y peajes, y que en fin esta ciudad dañará la autoridad de los reyes, y considerando que, porque comemos la sal del palacio, no nos parece propio ver esta afrenta ofrecida al rey. Por lo tanto, enviamos esta información al rey para que se busque en los archivos de vuestros antepasados, en los cuales hallaréis probado que esta ciudad es ciudad rebelde, azote de los reyes y de las provincias, y que allí se ha suscitado sedición desde la antigüedad. Por eso esta ciudad fue destruida. Informamos al rey que, si esta ciudad es reconstruida y sus murallas son restauradas, pronto no te quedarán territorios en Transeufrates. El rey envió esta respuesta, paz a Rehum, el gobernador, a Simsai, el secretario, y al resto de sus colegas residentes en Samaria y en otras partes del Transeufrates. Mientras el documento que me enviaste ha sido traducido y leído delante de mí, y por orden mía se ha buscado, y se ha hallado que desde tiempos antiguos esta ciudad se ha levantado contra reyes, y que se ha tramado en ella rebelión y sedición, y que en Jerusalén han reinado reyes poderosos, que dominaban todo el Transeufrates, exigiendo tributos, impuestos y tasas. Ahora debes ordenar que el trabajo de estos hombres cese inmediatamente, esta ciudad no se reconstruirá hasta que yo dé nuevas órdenes. Guardaos de la negligencia en este asunto, no sea que se perjudique más a los intereses del rey. Tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída ante Rehum el gobernador, Simsai el secretario y sus colegas, se apresuraron a los judíos en Jerusalén y detuvieron su trabajo por la fuerza de las armas. Así se paralizaron las obras del templo de Dios en Jerusalén, permaneció interrumpido hasta el segundo año del reinado de Darío rey de Persia. Entonces los profetas Ageo y Zacarías hijo de Iddo comenzaron a profetizar a los judíos de Judá y de Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que estaba con ellos. Ante esto, Zorobabel hijo de Salatiel y Jesúa hijo de Josadac comenzaron de nuevo a edificar el templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con el pueblo, dándole ánimo. Fue entonces cuando Tatnai, sátrapa de Transeufrates, Setar-Bozenai y sus compañeros se les acercaron y les preguntaron, ¿quién os dio autoridad para construir este templo y hacer esta carpintería? ¿Cuáles son los nombres de los hombres responsables de este edificio? Pero los ojos del Dios de ellos estaban sobre los ancianos de los judíos, no se vieron obligados a detenerse mientras se enviaba un informe sobre el asunto a Daríus y se esperaba un edicto oficial. Copia de la carta que Tatnai, sátrapa de Transeufrates, Setar-Bozenai y sus compañeros, los oficiales en Transeufrates, enviaron al rey Darío. Le enviaron un informe que decía lo siguiente: paz al rey Darío. El rey debe ser informado que fuimos al distrito de Judá, al templo del gran Dios, está siendo edificado con bloques de piedra,
Las paredes están revestidas de madera. El trabajo se está haciendo con mucho cuidado y avanza en sus manos. Preguntamos a los ancianos, ¿quién os dio autoridad para construir este templo y hacer esta obra de madera? También les preguntamos sus nombres para que ustedes pudieran estar informados. Por lo tanto, hemos podido enumerar los nombres de los que supervisan a estos hombres. Nos dieron esta respuesta: somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Estamos reconstruyendo un templo que hasta hace poco había estado en pie por muchos años y que fue construido y terminado por un gran rey de Israel. Pero nuestros antepasados hicieron enojar al Dios del cielo, y él los entregó en poder de Nabucodonosor el Caldeo, rey de Babilonia, el cual destruyó aquel templo y deportó al pueblo a Babilonia. En el primer año de Ciro, rey de Babilonia, sin embargo, el rey Ciro autorizó la reconstrucción de este templo de Dios. Además, aquellos vasos de oro y plata pertenecientes al templo de Dios, que Nabucodonosor había sacado del santuario de Jerusalén y los había llevado al de Babilonia, el rey Ciro a su vez los sacó del santuario de Babilonia y los devolvió a un hombre llamado Sesbazar, a quien nombró alto comisionado, con las palabras: tomad estos vasos, id y devolvedlos al santuario de Jerusalén y que el templo de Dios sea reconstruido en su sitio original. Vino, pues, el antedicho Sesbazar, y echó los cimientos del templo de Dios en Jerusalén. Lo han estado construyendo desde entonces, y todavía no está terminado. Por tanto, si le pléis al rey, búsquese en los aposentos del rey en Babilonia, para ver si es verdad que el rey Ciro dio permiso para la reconstrucción de este templo de Dios en Jerusalén. Y que se nos envíe la decisión del rey sobre este asunto. Entonces, por orden del rey Darío, se hizo un registro en Babilonia en las salas de municiones donde se guardaban los archivos. En Ecbatana, la fortaleza situada en la provincia de Media, se encontró un rollo que decía así: Memorándum. En el primer año del rey Ciro, el rey Ciro decretó: Templo de Dios en Jerusalén. El templo será reconstruido en un lugar en el que se ofrecen sacrificios y al que se llevan las ofrendas para ser quemadas. Su altura será de 60 codos, su anchura de 60 codos. Habrá 3 espesores de bloques de piedra y uno de madera. El gasto debe ser cubierto por la casa del rey. Además, los utensilios de oro y plata del templo de Dios que Nabucodonosor tomó del santuario en Jerusalén y los llevó a Babilonia, serán restituidos para que todo sea restituido al santuario en Jerusalén y vuelto a poner en el templo de Dios. Por tanto, Tatnai, sátrapa de Transeufrates, Setar-Bozenai y vosotros, sus compañeros, los funcionarios de Transeufrates, retiraos de allí. Dejad al alto comisionado de Judá y a los ancianos de los judíos que trabajen en este templo de Dios. Ellos deben reconstruir este templo de Dios en su lugar antiguo. De esta manera os ordeno ayudar a los ancianos de los judíos en la reconstrucción de este templo de Dios. Los gastos de este pueblo se pagarán, sin demora y sin falta, con los ingresos reales, es decir, del tributo de Transeufrates. Lo que necesitan para holocaustos al Dios del cielo, novillos, carneros y corderos, así como también trigo, sal, vino y aceite, se les suministrará diariamente, sin falta, como lo requieren los sacerdotes de Jerusalén, para que ofrezcan sacrificios aceptos al Dios de los cielos y oren por la vida del rey y de sus hijos. También ordeno esto: si alguno desobedece este edicto, será arrancada una viga de su casa, será puesto en pico sobre ella y su casa será convertida en un montón de estiércol por este crimen. Que el Dios que hace que su nombre viva allí, derroque a cualquier rey o pueblo que se atreva a desafiar esto y destruya el templo de Dios en Jerusalén. Yo, Daríus,
he emitido este decreto. Que se obedezca al pie de la letra. Entonces Tatnai, sátrapa de Transeufrates, Setar-Bozenai y sus compañeros obedecieron al pie de la letra las instrucciones enviadas por el rey Darío. Los ancianos de los judíos, por su parte, prosperaron con su edificio, inspirados por el profeta Ageo y por Zacarías hijo de Iddo. Terminaron el edificio de acuerdo con la orden del Dios de Israel y la orden de Ciro y de Darío. Este templo fue terminado el día 23 del mes de Adar, era el 6º año del reinado del rey Darío. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y el resto de los desterrados, dedicaron con alegría este templo de Dios. Para la dedicación de este templo de Dios ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y, en sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, correspondientes al número de las tribus de Israel. Entonces instalaron a los sacerdotes según sus órdenes al servicio del templo de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Los desterrados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Los levitas, como un solo hombre, se habían purificado, todos eran puros, así que sacrificaron la Pascua por todos los desterrados, por sus hermanos los sacerdotes y por ellos mismos. Comieron la Pascua los hijos de Israel que habían vuelto del destierro y todos los que, habiendo roto con la inmundicia de los pueblos de alrededor, se unieron a ellos para buscar a Yahvé, el Dios de Israel. Durante 7 días celebraron con gozo la fiesta de los panes sin levadura, porque Yahvé les había dado motivo de alegría, al haber movido el corazón del rey de Asiria para alentarlos a trabajar en el templo de Dios, el Dios de Israel. Después de estos hechos, en el reinado de Artajerjes rey de Persia, Esdras hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Faíns, hijo de Eleazar, hijo del sumo sacerdote Aarón, este hombre Esdras subió de Babilonia. Era un escriba versado en la ley de Moisés, que había sido dada por Yahvé, el Dios de Israel. Como el favor de su Dios, Yahvé, estaba con él, el rey le dio todo lo que pidió. Cierto número de israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y oblatos subió a Jerusalén en el año 7º del reinado del rey Artajerjes. Llegó a Jerusalén en el mes 5º, era el año 7º del reinado del rey, porque había decidido partir de Babilonia el día 1 del mes 1, y llegó a Jerusalén el día 1 del mes 5. El bondadoso favor de su Dios ciertamente estaba con él. Porque Esdras se había dedicado al estudio de la ley de Yahvé, a practicarla y a enseñar sus leyes y costumbres a Israel. Esta es una copia del documento que el rey Artajerjes entregó a Esdras, el sacerdote escriba, el escriba que era especialmente instruido en el texto de los mandamientos de Yahvé y sus leyes acerca de Israel. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, perfecta paz. He aquí, pues, mis órdenes, cualquiera en mi reino que sea del pueblo de Israel, de sus sacerdotes o de sus levitas, y que escoja libremente ir a Jerusalén, puede ir con vosotros. Porque el rey y sus 7 consejeros os han enviado para inspeccionar Judá y Jerusalén conforme a la ley de vuestro Dios, que está en vuestra posesión, y también para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel que habita en Jerusalén, así como toda la plata y el oro que hallares en toda la provincia de Babilonia, junto con las ofrendas voluntarias dadas por el pueblo y los sacerdotes para el templo de su Dios en Jerusalén.
Además, procura con este dinero comprar toros. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Carneros y corderos, así como las ofrendas y libaciones que van con ellos, los ofrecerás sobre el altar del templo de tu Dios en Jerusalén. El oro y la plata que te queden, los gastarás como mejor te parezca a ti y a tus hermanos, conforme a la voluntad de tu Dios. Poned los utensilios que os han sido dados para el servicio del templo de vuestro Dios delante de vuestro Dios en Jerusalén. Para cualquier otra cosa necesaria para el templo de vuestro Dios, que tengáis ocasión de proveer, podéis echarlo del tesoro real. Yo, el rey Artajerjes, doy esta orden a todos los tesoreros de Transeufrates: todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se os concederá al instante, hasta 100 talentos de plata, 100 palmos de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y la sal que se pidiese. Todo lo que el Dios del cielo mande, hágase con celo por el templo del Dios del cielo, para que no venga la ira sobre el reino del rey y de sus hijos. También se te informa que está prohibido imponer tributos, costumbres o peajes a cualquiera de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, oblatos, en fin, sobre los servidores de este templo de Dios. Y tú, Esdras, en virtud de la sabiduría de tu Dios, que está en tu posesión, nombrarás escribas y jueces para administrar justicia para todo el pueblo de Transeufrates, es decir, para todos que conocen la ley de vuestro Dios. Debes enseñar a aquellos que no lo saben. Si alguno no obedece la ley de vuestro Dios, que es la ley del rey, sea severamente juzgado en él, muerte, destierro, confiscación o prisión. Bendito sea Yahvé, el Dios de nuestros padres, que movió el corazón del rey de esta manera para glorificar el templo de Yahvé en Jerusalén, y quien me ganó el favor del rey, de sus consejeros y de todos los más poderosos de los oficiales del rey. Por mi parte, me animé, porque el favor de Yahvé mi Dios estaba conmigo, y reuní a los principales de Israel para que partieran conmigo. Estos, con sus familias, son los cabezas de familias que salieron conmigo de Babilonia en el reinado del rey Artajerjes, de los hijos de Faíns, Gersón, de los hijos de Itamar, Daniel, de los hijos de David, Attus hijo de Secanías, de los hijos de Paros, Zacarías, con quien fueron registrados 150 varones, de los hijos de Pahat Moab, Elioenai hijo de Serayá, y con él 200 varones, de los hijos de Zattu, Secanías hijo de Jaasiel, y con él 300 varones, de los hijos de Adín, Ebed hijo de Jonatán, y con él 50 varones, de los hijos de Elam, Jesaías hijo de Atalía, y con él 70 varones, de los hijos de Cefatías, Zebadías hijo de Miguel, y con él 80 varones, de los hijos de Joab, Abdías hijo de Jehiel, y con él 218 varones, de los hijos de Baní, Selomit hijo de Josifías, y con él 160 varones, de los hijos de Bebai, Zacarías hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Asgad, Joanán hijo de Acatán, y con él 110 varones,
de los hijos de Adonicam, los hijos menores, cuyos nombres son Elifelet, Jehiel y Semaías, y con ellos 60 varones, y de los hijos de Bigvai, Utai hijo de Zabud, y con él 70 varones. Los reuní junto al río que corre hacia Ahava, donde acampamos durante 3 días. Observándolos, vi laicos y sacerdotes, pero no levitas. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres de juicio, y los envió a Iddo, el principal en la región de Casifia. Les dije las palabras que habían de decir a Iddo y a sus parientes que habitaban en la región de Casifia, para que nos proveyeran de siervos para el templo de nuestro Dios. Entonces, gracias a la bondad de nuestro Dios que estaba con nosotros, nos enviaron un hombre capaz, de los hijos de Malí, hijo de Leví, hijo de Israel, Serebías con sus hijos y parientes, 18 hombres. También a Asabías y con él su hermano Jesaías de los hijos de Merari, y sus hijos, 20 hombres, y de los oblatos que David y sus notables habían asignado para servir a los levitas, 220 oblatos. Todos fueron registrados por su nombre. Allí, junto al río Ahava, proclamé un ayuno. Debíamos humillarnos delante de nuestro Dios y orarle por un viaje feliz para nosotros, nuestros hijos y nuestras pertenencias, ya que me habría avergonzado de pedir al rey guardia armada y caballería para protegernos de un enemigo en el camino, porque ya le habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios está extendida para bendecir a todos que lo buscan, su poder y su ira sobre todos los que se apartan de él. Así que ayunamos, rogando a nuestro Dios por este favor, y él contestó nuestras oraciones. Elegí a 12 de los principales sacerdotes, y luego a Serebías y a Asabías, y con ellos a 10 de sus parientes. Pesé para ellos la plata, el oro y los vasos, las ofrendas que el rey, sus consejeros, sus nobles y todos los israelitas presentes habían presentado para el templo de nuestro Dios. Pesé, pues, y les entregué 650 talentos de plata, 100 vasos de plata de 2 talentos, 100 talentos de oro, 20 tazones de oro que valían 1000 dracmas y 2 vasos de bronce dorado, preciosos como el oro. Les dije: vosotros estáis consagrados a Yahvé, estos vasos son sagrados, la plata y el oro son ofrendas voluntarias a Yahvé, el Dios de vuestros padres. Encárgate de ellos y guárdalos hasta que los peses delante de los principales sacerdotes, los levitas y los jefes de las familias de Israel en Jerusalén en las cámaras del templo de Yahvé. Entonces los sacerdotes y los levitas se hicieron cargo de la plata, el oro y los utensilios así pesados, para llevarlos a Jerusalén al templo de nuestro Dios. El día 12 del mes primero, partimos del río Ahava para ir a Jerusalén. El favor de nuestro Dios estaba con nosotros y nos protegía en el camino de enemigos y ladrones. Llegamos a Jerusalén y estuvimos allí descansando 3 días. Al 4.º día se pesó la plata, el oro y los utensilios en el templo de nuestro Dios, y se entregaron al sacerdote Meremot hijo de Urías, y con él a Eleazar hijo de Faíns. Con ellos estaban los levitas Josabad hijo de Jesúa y Noadías hijo de Binui. Número y peso, todo estaba allí. Se registró el peso total. En ese tiempo los que volvieron del cautiverio, los desterrados, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 toros por todo Israel, 96 carneros, 72 corderos, 12 machos cabríos por el pecado, todo como holocausto a Yahvé. Las instrucciones del rey fueron notificadas a los sátrapas del rey y a los gobernadores de Transeufrates, quienes luego ayudaron al pueblo y al templo de Dios. Una vez hecho esto, los líderes se me acercaron para decir: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas,
no han roto con los naturales de los países que están empapados en abominaciones, los cananeos, los heteos, los fereceos, los jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, sino que hallaron entre estas mujeres extranjeras esposas para sí y para sus hijos. La raza santa se ha ido mezclando con los naturales de los países. En este acto de traición los principales hombres y oficiales han abierto el camino. A esta noticia rasgué mi vestido y mi manto, me arranqué el cabello de la cabeza y la barba y me senté, bastante abrumado. Me rodearon todos los que temblaban por las palabras del Dios de Israel ante esta traición de los desterrados. Por mi parte, seguí sentado allí, abrumado, hasta la ofrenda de la tarde. A la hora del sacrificio de la tarde salí de mi estupor y, cayendo de rodillas, rasgadas mi ropa y mi manto, extendí mis manos a Yahvé mi Dios, y dijo: Dios mío, me avergüenzo, me sonrojo de levantar mi rostro a ti, Dios mío. Porque nuestros delitos se han incrementado, hasta ser más altos que nuestras cabezas, y nuestro pecado se ha amontonado hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta ahora nuestra culpa ha sido grande, a causa de nuestros crímenes, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, fuimos entregados en poder de los reyes de otros países, entregados a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza, como sucede hoy. Pero ahora, de repente, Yahvé nuestro Dios con su favor nos ha dejado un remanente y nos ha dado refugio en su lugar santo. Así nuestro Dios ha alegrado nuestros ojos y nos ha dado un pequeño respiro en nuestra esclavitud. Porque somos esclavos, pero Dios no se ha olvidado de nosotros en nuestra esclavitud, nos ha mostrado bondad ante los ojos de los reyes de Persia, obteniendo permiso para que reedifiquemos el templo de nuestro Dios y restablezcamos sus ruinas, y nos ha encontrado seguridad y refugio en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué podemos decir, Dios mío, si después de esta bondad hemos dejado tus mandamientos, la cual, por medio de vuestros siervos los profetas, ordenasteis con estas palabras? La tierra que entráis para poseerla es tierra inmunda a causa de la inmundicia de los naturales de las tierras y de las abominaciones con que sus impurezas la han contaminado. De extremo a extremo. Así que no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, no debéis preocuparos por su paz ni por su prosperidad, para que vosotros mismos os hagáis fuertes. Coman lo mejor de lo que produce el país y lo dejen en herencia a sus hijos para siempre. Ahora bien, después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y de nuestra gran falta, aunque tú, Dios nuestro, has menospreciado nuestros delitos que su maldad y nos has dejado este remanente aquí, ¿volveremos a quebrantar tus mandamientos y nos casaremos con esta gente que practica tales abominaciones? ¿No te provocarías hasta el punto de destruirnos, de modo que ni siquiera el más pequeño remanente sobreviviera? Yahvé, Dios de Israel, por tu justicia sobrevivimos como el remanente que somos hoy, aquí estamos ante ti con nuestro pecado. Y por eso, nadie puede sobrevivir en tu presencia. Mientras Esdras, llorando y postrado ante el templo de Dios, oraba y confesaba, se reunió a su alrededor una gran multitud de israelitas, hombres, mujeres y niños, llorando también amargamente. Entonces habló Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: hemos traicionado a nuestro Dios al casarnos con mujeres extranjeras, tomadas de las naturales de los países. Pero, a pesar de esto, todavía hay alguna esperanza para Israel. Haremos solemne promesa delante de nuestro Dios de despedir a nuestras mujeres extranjeras y a los hijos que les nazcan, como mi Señor y los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios lo aconsejen. Actuemos de acuerdo con la ley.
Arriba. Esto lo decides tú, pero te apoyaremos. Armarse de valor, trabajar. Entonces Esdras se levantó e hizo jurar a los principales sacerdotes, a los levitas y a todo Israel que hicieran lo que se había dicho. Hicieron el juramento. Esdras salió de su lugar delante del templo de Dios y se fue a la habitación de Joanán hijo de Eliasib, donde pasó la noche sin comer pan ni beber agua. Estaba de luto por la traición de los exiliados. Y se dio pregón en Judá y en Jerusalén a todos los desterrados, que se reuniesen en Jerusalén, a cualquiera que no viniera dentro de 3 días, tal fue la advertencia de los líderes y ancianos. Se le confiscarían todos sus bienes y él mismo sería excluido de la comunidad de los exiliados. Como resultado, todos los hombres de Judá y Benjamín. If data management is slowing down your business, you need the Intuit ERP. If one entity is here, and one here, and one here, and one here, you need the Intuit ERP. If scaling your business feels like starting over, you need the Intuit ERP. Intuit Enterprise Suite is the AI-native ERP solution that consolidates, migrates, and automates, all in one place. Learn more at intuit.com/ERP. Se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días. Era el mes 9, el día 20 del mes, todo el pueblo reunido en la plaza delante del templo de Dios. La ocasión en sí, y la fuerte lluvia, los tenían temblando. Entonces el sacerdote Esdras se levantó y dijo: Has cometido traición al casarte con mujeres extranjeras, has añadido al pecado de Israel. Mas ahora dad gracias a Yahvé, el Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, apartándoos de los naturales de la tierra, y de vuestras mujeres extranjeras. Toda la asamblea respondió a gran voz: Sí, nuestro deber es hacer como tú dices. Pero aquí hay mucha gente y es la estación de las lluvias, no podemos quedarnos a la intemperie. Además, esto no es algo que se pueda solucionar en 1 o 2 días, ya que muchos de nosotros hemos pecado en este sentido. Nuestros líderes podrían representar a toda la asamblea. Todos los de nuestros pueblos que tengan mujer extranjera podrán venir en los tiempos señalados, acompañados de los ancianos y jueces de cada pueblo, hasta que hayamos quitado la ira de Dios que así se ha encendido contra nosotros. Solo Jonatán, hijo de Asael, y Jaseías, hijo de Tikva, apoyados por Mesulam y Sabetai el levita, se opusieron a este procedimiento. Los exiliados actuaron sobre esta sugerencia. El sacerdote Esdras escogió como ayudantes a los cabezas de familia de cada casa, todos designados por su nombre. La sesión para investigar casos individuales comenzó el primer día del 10º mes. Y el primer día del primer mes acabaron con todos los varones que se habían casado con extranjeras. Entre los miembros del sacerdocio, estos son los nombres de los que se hallaron casados con mujeres extranjeras, entre los hijos de Jesúa hijo de Josadac y entre sus hermanos, Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Empeñaron su palabra para repudiar a sus mujeres y, por su pecado, ofrecieron un carnero como sacrificio de reparación, entre los hijos de Imer, Anani y Zebadías, entre los hijos de Arim, Maasías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías, entre los hijos de Pasur, Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa. Entre los levitas, entre los cantores, y entre los israelitas, de los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías, de los hijos de Sattu, Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Zabad y Asisa, de los hijos de Bebai, Joanán, Ananías, Sabai, Atlai, de los hijos de Bigbai, Mesulam, Maluc, Jedaías, Jasub, Sil, Jeremot,
de los hijos de Pahat Moab, Adná, Kelal, Benaía, Maasías, Matanías, Bezalel, Binui y Manasés, de los hijos de Harim, Eliezer, Isillá, Malchillá, Chemayá, Chimeón, Benjamín, Maluc, Semarías, de los hijos de Asum, Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasés, Simei, de los hijos de Bani, Maadai, Amram, Huel, Benaía, Días, Cheluí, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenai y Jaasau, de los hijos de Binui, Simei, Selemías, Natán y Adaías, de los hijos de Sacai, Sasai, Sarai, Azarel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías, José, de los hijos de Nebo, Jehiel, Matatías, Sabad, Sebina, Hadai, Joel, Benaía. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras, los repudiaron, tanto a las mujeres como a los niños. Ahora, vamos a compartir unos versículos bíblicos de meditación. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado.
Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos, y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad.
Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés,
sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe?
Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él.